Bienvenidos a nuestro espacio de transformación, dojo de meditación budista. Hoy tenemos un tema muy universal que tratar, a tratar de una manera muy particular, ¿no? de la tradición budista, las 4 nobles verdades. Esta es una de las enseñanzas tal vez más conocidas, emblemáticas de la tradición budista, de la enseñanza del Buda Shakyamuni. Y tal vez es una de las más erróneamente repetidas. Se oye por ahí muy a menudo que el Buda enseñó que todo es sufrimiento. Eso es falso. Pero es como que lo que es más fácil repetir. Entonces, en la medida en que se simplifican las cosas para repetirlas y repetirlas y repetirlas, pues también se falsifican y se distorsionan, ¿no? Otra de las repeticiones es que el Buda enseñó que todo es sufrimiento. Y además, cuando cambian la palabra sufrimiento por dolor, todo es dolor, y pues eso obviamente es falso, porque hay mucho placer en este mundo. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Las 4 nobles verdades son verdades, ¿no? La primera verdad es, el Buda enseñó, que toda la existencia, toda nuestra existencia, está teñida por dukkha. Y dukkha tiene un campo de significación muy profundo. No es dolor solamente, sí es dolor, pero eso es apenas lo más superficial de la experiencia de dukkha. Entonces, dukkha es una experiencia, no es una idea, no es una abstracción, no es un concepto filosófico. Es una experiencia que todos tenemos. Y por eso digo, es una verdad universal. Todos podemos muy sencillamente constatar que nuestra existencia desde, vamos a decir, desde antes de nacer, ya viene teñida de ese dukkha. Ahora, ¿pero qué es dukkha? Yo no la quiero traducir todavía, porque como la significación es muy profunda, si yo digo que es sufrimiento, entonces dice, ok, es sufrimiento. Sí, pero no es sufrimiento, es placer también. ¿Cómo es eso? Sí, en las más elevadas, cúspides de la experiencia celestial, mientras no estemos despiertos, hay dukkha. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Eso fue lo que descubrió el Buda. En la India del Buda, en esos tiempos, el desarrollo espiritual, la cultura espiritual estaba muy desarrollada. La tradición hindú trae con los Vedas un nivel de desarrollo espiritual, una cultura espiritual muy profunda y muy desarrollada. Los términos por ejemplo, Buda, la palabra Buda, está en los Vedas, es un ser despierto, excepto que había un cierto despertar, pero había algo que no habían pillado, que no habían descubierto. Y enseñaban unas doctrinas, por ejemplo, de la eternidad del alma, del Atman, del Brahman, y el Buda vino a descubrir que eso no es así. ¿Sí? Usted puede llegar por ejemplo, el fin de la vida espiritual es obtener sukha, felicidad, y mientras más felicidad, más maravilloso. Entonces puede entrar en unos estados de meditación profundísimos que llevan hasta el mundo de la conciencia infinita y de la no forma y de la no percepción ni percepción. Una cosa bastante complicada de entender porque hay que tener la experiencia para entenderla. Y el Buda pasó por todo eso y aún estando en esos estados supremos de felicidad, se dio cuenta que todavía no estaba despierto. Que esos estados son ilusorios, insatisfactorios, que no es un despertar, que no es eterno eso. Y dejó todo eso y se fue a buscar solo, por su cuenta, porque como ya nadie sabía más, se fue por su cuenta a buscar, a ver, y casi se mata porque empezó a ayunar y porque entendía que, bueno, si uno deja de comer, se libera el espíritu, y él dejó de comer, pero de verdad dejó de comer, se convirtió en un esqueleto y su espíritu no se liberó. Entonces por ahí estaba una enseñanza ayurvédica que
sostiene eso, y él descubrió que no era así. Es decir, no es una verdad eso de que usted mortifica el cuerpo y el espíritu se libera. Y decidió, bueno, no sé, tengo que comer. Entonces volvió a comer para seguir buscando. Y encontró que con la liberación se logra cuando la conciencia de yo cesa y se abre a la conciencia infinita. Pero no es que se expande la conciencia de yo, no, es que se rompe, se extingue. Pero eso es la muerte, pero es la muerte con M mayúscula. Es cosa curiosa, porque justo esa conciencia de yo es lo que aglutina el cuerpo y los 5 agregados de lo que hemos estado conversando. Y esa configuración de yo con 5 agregados, dualista, donde estoy yo aquí y allá está lo otro, y eso otro es una amenaza. Entonces, pero si yo me expando de una manera, vamos a decir, egocéntrica, hasta el infinito, no lograré expandirme hasta el infinito. Siempre eso se va, es como una burbuja, se expande y luego se vuelve otra vez. Es decir, la experiencia de expansión, por más maravilloso que sea, es insatisfactorio. Entonces, una palabra más precisa para traducir lo que es dukkha es insatisfacción. ¿Sí? Entonces, la manera tradicional que nos dicen para entender lo que es dukkha, que es la primera de las 4 nobles verdades, es como un viaje en una carreta con las ruedas defectuosas, ¿no? Una tiene un roto, otra chilla, otra está más pequeña, entonces todas las ruedas están andando, pero un viaje no es cómodo. Sí, uno viaja, pero la cosa no es cómoda. Entonces, bueno, eso es dukkha, nuestra existencia. Aunque seamos unos seres de luz muy elevados, mientras no estemos despiertos, mientras no hayamos entrado en el nirvana, en esa extinción de esa conciencia egocéntrica que tiene una fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta obviamente hace que existamos y que creamos en esa existencia, es decir, en la apariencia de existir, que no nos demos cuenta que eso es ilusorio, es un sueño. ¿Sí? Porque darnos cuenta de que es un sueño ya estamos despiertos. Igual seguimos soñando, pero ya no nos creemos el cuento de que todo eso es real y absoluto y eterno. No, eterno es la nada, donde no existimos. Pero ¿cómo es eso de existir donde no existimos? Bueno, eso es un misterio. Ahí sí no hay manera de entrar. Lo curioso es que es posible para un ser humano. Es posible para un ser humano, y eso es lo que el Buda nos dice. Es posible para un ser humano entrar en el nirvana. Y el nirvana es, vamos a decirlo de otra manera en términos cuánticos, es el campo cuántico unificado. Es el todo, pero no es el todo existente, es el todo sustrato de todo lo que existe, potencia de todo lo que existe. Y es allí donde está un deleite, un éxtasis en todo, en vivir y en morir. Entonces ya es un juego, ya es un sueño y estamos despiertos en el sueño. Bueno, esa es la propuesta, pero me estoy adelantando, le estoy hablando de las 4 nobles verdades muy rápido, ¿no? Todo está allí implícito. Pero lo que tenemos que hacer es discernir, ¿sí?, lo que es dukkha. Importa mucho que podamos contemplar lo que es dukkha, porque de ahí surge nuestro impulso, nuestras ganas, nuestro entusiasmo de liberarnos, porque ver lo que es dukkha, podemos ver lo que es sukha, que es lo opuesto a dukkha. ¿Sí? Y sukha es un viaje donde todas las ruedas están bien balanceadas, todas son del mismo tamaño y ningún defecto. Entonces todo va serenamente, equilibradamente, tanto en la vida como en la muerte, tanto en el dolor como en el placer, tanto en la victoria como en la derrota. Ya todos esos engaños no nos perturban, estamos ecuánimes. Eso es nirvana. Ahora, ¿por qué nosotros, y la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué los seres humanos nos acostumbramos tanto a la decadencia? Sí, nos acostumbramos a vivir como los cerdos que no pueden estar sin un pantano alrededor. Entonces, si no hay pantano, lo crean. Siendo que podemos realmente alcanzar un nivel mucho más elevado
de felicidad, de serenidad, de liberación. Nos acostumbramos a la esclavitud. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, y ahí sí tenemos que entrar entonces en la segunda de las nobles verdades, que es la causa del sufrimiento, o la causa de esa insatisfacción, que ya se la dije así implícitamente, ¿no? Cuando estamos hablando de los cielos, donde hay mucha felicidad, pero aún sigue siendo insatisfactoria. ¿Pero por qué es insatisfactoria? Porque es transitoria. ¿Y por qué es transitoria? Porque es nada. En el fondo de todo eso, no hay ninguna entidad absoluta y eterna que exista. Nada de lo que existe como un ente aparte y autosuficiente que no requiera de otros. Los seres humanos requerimos del mundo y de otros. Donde viene la comida es de otros seres humanos para poder estar aquí expresando todas estas cosas, ¿no? Entonces, es importantísimo despertar a ese hecho. Que somos codependientes. Pero en este caso, esa es la doctrina del Buda, el surgimiento condicionado o la producción codependiente. La existencia es un entramado de condiciones donde todo surge de acuerdo a las otras condiciones. Si todos nos necesitamos. Esa es la gran sabiduría. Y darnos cuenta de eso hace que soltemos esa idea de ser un yo absoluto y autosuficiente y eterno. Pero eso es nuestra tendencia a ser egoístas, egocéntricos. Entonces tengo una conciencia de yo y la quiero proteger a toda costa. Y la liberación me va a llevar a que yo suelte eso para que realmente pueda ser feliz. Sí. Entonces vamos a repasar ahora las 4 nobles verdades, pero así como dice el catecismo. La primera noble verdad es dukkha, que es ese viaje en una carreta defectuosa, insatisfactorio, en varios niveles. Esto lo vamos a profundizar más tarde porque tenemos 3 sesiones dedicadas solamente a entender lo que es dukkha. Hoy estamos haciendo un paneo general. Luego, la segunda noble verdad que nos dice el Buda, que también es universal. Si esto es universal, entonces la causa de ese estado de insatisfacción con la existencia se debe a algo. Bueno, se debe a la avidez, pero la palabra avidez no dice suficiente. La palabra original es trishna en sánscrito o tanha en pali. Y eso es sed, simple y llanamente sed, pero es una metáfora, ¿sí? Es sed de experiencias sensoriales que reafirmen mi existencia de yo, ¿sí? Pero también es sed de continuar existiendo, del devenir, ¿sí? Eternamente. Y ahí está el detalle. Creer que podemos existir eternamente, prolongar y que eso va a llevar a la eternidad. No, ninguna prolongación del tiempo lleva a la eternidad. La eternidad está allí al lado, en paralelo. Cesa el tiempo, cesa el devenir. Y esa es la liberación. Pero también tenemos una sed de dejar de existir. Es decir, ese impulso al suicidio, ese impulso a acabar con todo, a destruir, también está en nosotros, profundamente arraigado. Cuando las cosas no van bien, queremos acabar con todo. Pero creemos que ese acabar con todos realmente, o con todo, es el fin. Entonces, es una idea errónea. Es decir, no hay eternidad prolongando el tiempo, pero tampoco hay eternidad acabando con la existencia. No se puede acabar con la existencia. Tenemos que despertar, no acabar con la existencia. Es decir, el que tiene que acabarse es esa idea errónea de que existimos separados del todo. ¿Sí? Podemos existir felizmente si somos conscientes y estamos despiertos que somos todo. Pero ¿cómo es eso? No es que yo sigo existiendo como un ser individual, como un ente individual, pero en lo profundo de mi ser yo siento esa empatía, esa armonía, esa vibración con todo lo que existe.
¿Y cómo se siente eso? Bueno, pues si yo tengo un pollito, y yo no soy la gallina, pero el pollito se quedó huérfano, entonces yo siento que tengo que protegerlo. Siento la vida de ese animalito, como que me vibra y me duele. Entonces, bueno, lo asumo pues, ¿no? Y entonces yo ahora voy a ser mamá gallina, pongo el pollito. Así, de esa manera uno se va compenetrando con ese todo, que es un misterio además, ¿no? Pero entonces la vida en sí me importa. Eso es amor. Y esa es la liberación también. Entonces vamos, esta es la segunda noble verdad y ahí mismo le estoy diciendo cuál es el final, cuál es la tercera. La tercera noble verdad es el nirvana, es ese vivir de esa manera, compenetrado con el todo. ¿Sí? Y la cuarta, bueno, ¿cómo llego yo a ese vivir constantemente compenetrado con el todo? Bueno, el Buda me da 8 factores, 8, se puede decir 8 cosas que tengo que hacer crecer en mí. Visión clara, la idea correcta, la enseñanza, emoción positiva, amor, entre otras. No se preocupe, todo esto lo vamos a repasar uno por uno porque es tan importante. El camino que nos lleva de la ignorancia a la sabiduría, que nos lleva de un estado de sufrimiento terrible, infernal, a un estado de felicidad verdadera y eterna, imperturbable. Esas son las 4 nobles verdades. ¿Ok? La existencia ignorante es insatisfactoria. La causa de esa insatisfacción es la sed de existencia, la sed de experiencia, la sed de no existencia. Perdón, esa es la segunda. La tercera es que existe un estado posible que yo puedo lograr, pero ¿cómo lo logro? Siguiendo el sendero óctuple de 8 factores que me llevan a ese estado. No es un lugar, es un estado de ser, una forma de ser. Es decir, me tengo que convertir en el sendero óctuple para llegar a la liberación total. Bueno, eso es, las 4 nobles verdades en general. Es un tema muy extenso, muy profundo, y claro, hace falta un espacio de tiempo para meterlo todo y no tergiversarlo, porque esa es la otra. Por decirlo rápido uno dice cualquier cosa, pero no vale la pena tomar el tiempo y decir las cosas con sus palabras correctas. Bueno, ahora vamos a meditar. Pero ¿cómo vamos a meditar con esto? ¿Cuál es la esencia de la liberación? El amor. Entonces vamos a meditar, igual que siempre, con las 4 principios fundamentales de la meditación, pero vamos a hacer un énfasis ahora en esa actitud, ¿sí?, de compenetración con la vida, con la ternura. Entonces vamos a nuestra ternura, nuestra capacidad de vibrar con otros seres, con la vida. Eso tiene un nombre, eso en la tradición se llama Maitri o Metta. Maitri en sánscrito, Metta en Pali. El amor. Entonces vamos a aprender primero a amarnos a nosotros mismos en la meditación. Entonces vamos a hacer una meditación, vamos a decir, del amor universal. Es la capacidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos para dejar de ser como los cerdos. Es decir, cuando recuperamos nuestra dignidad como seres humanos, como seres de luz, emparentados con un estado de despertar como el Buda. Somos seres de naturaleza búdica. ¿Por qué nos conformamos con menos? Entonces la meditación es como para que vayamos como recordando lo que somos profundamente. Ok.
Entramos en el espacio de la meditación, recordando los 4 esfuerzos fundamentales. Quietud desde el cuerpo hasta los pensamientos. Aceptación de todas las sensaciones, de toda la experiencia, tal cual como va surgiendo. Atención en la respiración, atención continua en la respiración y conciencia de la experiencia corporal objetivamente. Y el cuarto esfuerzo es hacer más minuciosa y curiosa esa atención y esa conciencia del cuerpo. En cada respiración sentimos profundamente cada detalle de la inhalación y de la exhalación. En ese sentirnos con total aceptación, sin reproches, sin estresarnos, sin andar buscando nada en particular, simplemente nos dejamos ser lo que somos en lo más profundo, desde lo más profundo. Nos damos esa oportunidad. Soltamos todas las categorías superficiales de lo que creemos ser. Nos permitimos sentirnos con total aceptación. Y así vamos cultivando esa capacidad de ternura, de valorarnos profundamente, de tomarnos completamente en serio. El amor es darnos un espacio de aceptación incondicional de valorarnos simplemente por estar vivos, con todo el potencial que nos da la conciencia reflexiva, conscientes de que somos conscientes, conscientes de que sentimos, conscientes de que podemos mejorarnos, amándonos a nosotros mismos, sin ninguna imposición externa.
Si sentimos cansancio, nos damos el espacio para descansar durante la meditación. No nos vamos a estresar meditando. No, la meditación es para lograr lo contrario. Ser sin estrés, sin ningún propósito, que no sea estar conscientes. Y la conciencia es el espacio que nos abraza y que nos permite sentirnos a nosotros mismos. Esta capacidad de amarnos así a nosotros mismos nos da dignidad y una gran fortaleza. Nos da estabilidad emocional. Y es muy importante desarrollar esa capacidad para todo lo que tengamos que hacer y para todo lo que tengamos que dejar de hacer en este mundo. Esta capacidad de amarnos a nosotros mismos nos da la base para construir un carácter, un ego, una identidad fuerte, estable, íntegra. Una identidad virtuosa y no una conciencia de yo viciosa y enferma, apegada a vicios y a actividades decadentes. Nuestra identidad virtuosa está emparentada, está ligada a la liberación, a la felicidad suprema. Es nuestro trampolín para, al final y al comienzo, comenzar a experimentar la dicha de la liberación. Todo el camino espiritual tiene el sabor a la liberación. Así que amarnos a nosotros mismos nos va liberando de muchas telarañas, muchos lastres que cargamos encima por falta de confianza, por falta de fe,
por falta de fuerza, por falta de dignidad y de valoración a nosotros mismos, a nuestra vida más real, más profunda, más auténtica. Sentir profundamente cada respiración, dándonos el espacio psíquico para respirar, para por fin ser yo, aunque no sepa qué es ese yo. No importa saber, importa ser lo que somos y mantenernos allí, arraigados en lo más real y profundo de nosotros mismos. Descubriremos que somos un misterio, que somos inconmensurables y que no cabemos en ninguna identidad. Y sin embargo, cultivamos una identidad que nos permite existir felizmente, armoniosamente, con otros seres que también existen. Amarnos a nosotros mismos de este modo es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por el mundo. Y nos podremos convertir en un tesoro de amor y de amistad para otros seres, porque sabemos amarnos y amar a otros, porque amamos la vida auténtica, libre, verdadera. En la medida en que vamos logrando sentirnos profundamente y estabilizar la conciencia y la atención en esa dirección sin distracciones, vamos descubriendo en nuestro corazón un bienestar, un deleite, una confianza de haber encontrado el camino a la felicidad suprema,
el camino a la liberación de todas las insatisfacciones de este mundo y de esta existencia. Porque amor o amar nos permite descubrir ese deleite, ese gozo de estar vivos. Cuando la energía vital fluye por el corazón tierno, genera una vibración, una música, un sonido celestial, una vibración un deleite que es bueno para mí y bueno para los demás, bueno para toda la vida. Eso es lo que significa tener buena vibra, vibrar alto, vibrar bien, vibrar desde el cielo del deleite en la existencia, en la vida. Sukha. Felicidad, plenitud. Que no proviene de consumir cosas, ni consumir drogas, ni consumir a otros seres. Esa capacidad de amar conduce a la completa maduración de la liberación del corazón. Esa capacidad de amarnos nos lleva a querer, a trabajar y a comprometernos con esa completa maduración del corazón. Ya no nos conformaremos con menos.
la experiencia de esa buena vibra en el corazón es naturalmente expansiva. Así que terminando la meditación, se mantiene y continúa, y eso es de gran beneficio. Podemos dejar de meditar o continuar meditando. Igualmente mantenemos la conciencia de esa ternura y esa buena vibra, expandiéndonos hacia todos los seres. En la próxima sesión vamos a explorar con más detalle la primera noble verdad, dukkha, insatisfacción.